Hace 2 días fue publicada en una edición extraordinaria del Diario El Peruano, como algunos gobiernos como este tienen costumbre de hacer, ediciones extraordinarias, en vez de esperar el día siguiente por la mañana, no se sabe por qué, pero es una ley que había sido aprobada en el Congreso un mes antes respecto de las elecciones. Es una modificación a la ley electoral y ley de los partidos. Hemos invitado a un especialista en materia de derecho constitucional y elector, profesor universitario de esa disciplina, el señor José Naupari, para que nos explique qué se ha modificado en esta ley publicada nocturnamente el miércoles pasado. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando. Buenas noches, señor Naupari. La norma es justamente la Ley de Desarrollo Constitucional de la Bicameralidad. Habría que recordar que el año pasado se aprobó una reforma constitucional para retornar al modelo bicameral de la estructura del Congreso peruano. Entonces quedaba pendiente modificar lo que estaba debajo de la Constitución, llámese la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas. En ese contexto, por ejemplo, ya se ha plasmado a nivel legal temas relacionados por ejemplo, con las reglas para el reparto de escaños. O sea, si yo quiero acceder a tener, digamos, algunos congresistas en la Cámara de Diputados, tengo que tener el 5% de votos válidos a nivel nacional en la Cámara de Diputados. Donde, a mi juicio, creo que tendría un espacio para la precisión, por ejemplo, en el caso del Senado. En el caso del Senado dicen, también para acceder al Senado, y el Senado es una sola Cámara, tengo que tener el 5% de votos a nivel nacional. ¿Cuál es el problema con el caso del Senado? En el caso del Senado vamos a tener 2 modalidades de elección. Una, o sea, un número de congresistas, un número de senadores va a ser... Sobre 60, grosso modo, no menos de 60, dice la ley, ¿no? Acá ya la norma establece claramente que para el 2026 vamos con 130 diputados, 60 senadores. A partir del 2031 va a ser un diputado por cada 160.000 de ciudadanos y un senador por cada 320.000. ¿No? Ahí yo también tengo mis reparos porque creo que el artículo 90 de la Constitución lo que establecía era que el legislador regule una fórmula de incremento, no una fórmula de asignación como si no existiera mínimo. Pero, en principio, es un tema que pudiese dejarse ahí. Pero volviendo al tema del reparto de escaños. Se dice que para acceder al reparto de escaños al Senado yo necesito 5% de votos válidos a nivel nacional. Pero en el caso del Senado, lo dice también la misma ley, tengo aproximadamente 30 van a ser elegidos por distrito electoral múltiple, en la cual, digamos, cada departamento es una circunscripción. Pero un momento, hay 25 regiones. ¿Cómo se va a votar por 30? Tiene Lima provincias. Sí, 25, eso 25. 27, si me acuerdo, porque también está Perú, en el exterior, Callao. Exterior hay 2 escaños, ¿no? No, Callao también forma parte de los 25. Claro, y son 4 escaños que van a ir para Lima Metropolitana, a secas. La otra mitad va a ir por distrito electoral único. Entonces, ese 5% al que se alude para que yo acceda al reparto de escaños, ¿en cuál de las 2 modalidades de elección voy a escoger para determinar la modalidad? Ahora, hay un otro tema que también está pasando debajo del radar. La norma anterior, ¿qué establecía? Tú quieres acceder al reparto de escaños o incluso también tú quieres conservar la inscripción porque esto tiene un efecto espejo en las causales de cancelación. No solamente basta que tú tengas el 5%, digamos, de votos válidos. Del voto nacional, ¿no? Sino que también tengas representantes en más de una circunscripción. Si eres un partido político, debes tener alcance nacional, por lo menos debes colocar congresistas en más de una circunscripción. ¿Bastaría tener algún congresista elegido en 2 circunscripciones para que baste y sea validado el voto? ¿2? Claro, antes era 5%, por decirlo de alguna manera, y congresistas en más de una circunscripción. No que era, si mal recuerdo, 6 en una circunscripción, en el mejor de los casos, y una en otra. Ahora yo puedo tener el 5% de los votos válidos y el 5% de congresistas, para ser más, el 5% de diputados, 5% de senadores. Pongamos diputados, que es más fácil, solo en una circunscripción, pensemos en Lima. Porque recordemos también a los amigos de Lima Provincias que ya Lima Provincias ya no tiene sus fijos 4 escaños, porque eso estaba por reforma constitucional. Ahora Lima Provincias va en función a su densidad poblacional. Es 1 millón más o menos, ¿no? Lima Región, sí. Claro. Y ahora quien va a tener 4 fijos, al menos a nivel legal, no a nivel constitucional, desde luego, en el caso del Senado, va a ser Lima Metropolitana, por ejemplo, ¿no? Otro tema que sin duda también se está incorporando aquí es el relacionado con las alianzas. Acá es justamente ya se materializa esta regla de que las alianzas van a requerir solo el 6% de votos válidos para conservar la inscripción. Pero ahí también, a mi juicio, hay un tema que tendríamos que volver a precisar. Porque dice, en el caso de las alianzas, yo necesito el 6% de votos válidos a nivel nacional. 5% para partido y alianza, independientemente del número de partidos que se hayan coaligado, 1% más, el 6%, el máximo. Sí, pero el problema es que se dice de los votos válidos a nivel nacional. Ya, ¿de qué elección? Presidente, diputados, senadores por distrito electoral múltiple, senadores por distrito electoral nacional.
o Parlamento Andino. Digo esto porque sí es importante hacer esa precisión, porque hubo un partido hace algunos procesos electorales anteriores que conservó la inscripción porque superó el 5% en las elecciones al Parlamento Andino. Creo que el Partido Morado, ¿no? No, se fue de Democracia Directa, hace 2 procesos anteriores. Democracia Directa, que es de los fonavistas. Exacto. Hace 2 procesos, de acuerdo. Exacto. Entonces, ahí también creo que sería importante una precisión quizás adicional en ese punto, en el caso de las alianzas, porque ciertamente en el caso de los partidos simplemente dice, en el caso de los partidos, si van solos, si no quieres ser cancelado, tienes que 5%. Cumplir con las reglas del reparto de escaños, o sea, 5% y, de congresistas y 5% de votos. O sea, ahora sí es concurrente, no como en el caso justamente del Partido Morado. Ahora tengo que tener 5% de votos válidos y 5% de representantes en la Cámara, sea de diputados o de senadores. Si no, van a cancelarse la inscripción. Desaparece el partido y sale del registro de organizaciones políticas. Exacto. Y ahí también, aunque mi juicio era innecesario, pero es importante, vale la precisión en la cual, como cada 20 años tenemos elecciones regionales y elecciones generales en el mismo año, sí, han hecho la precisión. Ojo, si tu partido político incurres en una causal de cancelación en el marco de las elecciones generales, no te preocupes porque vas a poder participar en las elecciones regionales y municipales, porque la causal de cancelación de las elecciones generales recién se va a gatillar luego de concluido, digamos, al año siguiente, en este caso en el 2027. ¿Por qué a mi juicio esa norma era innecesaria? Porque el artículo 4, en su último párrafo de la Ley de Organizaciones Políticas, me dice que para que yo pueda participar en un proceso electoral tengo que estar inscrito a la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria. ¿Cuándo se convocan las elecciones regionales y municipales? En enero del 2026. Evidentemente, todos los partidos políticos que están participando en las elecciones generales del 2026 van a estar inscritos a enero del 2026. En consecuencia, pero igual vale la precisión. Un tema que sí creo, mi estimado don Fernando, que es importante ir quizás de repente por ahí precisando o apuntalando, a razón de la ley, es en el hecho de los partidos políticos que van a poder participar. De momento hay 39 inscritos. Exacto. Y hay otros que están buscando la inscripción. ¿Hasta cuándo hay plazo para que se pronuncie la autoridad electoral sobre la inscripción de otros partidos? Exacto. El último párrafo del artículo 4 refiere que efectivamente todo partido político que quiera participar en una elección tiene que estar inscrito a la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria. En el caso de las elecciones generales, esa convocatoria va a ser el 12 de abril. Pero hay un pequeño detalle. No todos los que se lleguen a inscribir hasta el 12 de abril van a poder postular. ¿Por qué? Porque no debemos olvidarnos que tenemos otra regla, que es la regla de afiliación. Si el 80% de candidatos a la Cámara de Diputados, el 80% de candidatos al Senado y el íntegro de la fórmula presidencial tendrían que estar afiliados desde el 12 de julio del año pasado. Entonces, si yo solicité mi inscripción... 12 de julio del año 24. Exacto. Es decir, 2 años casi antes del acto electoral. Claro, casi 2 años. Más de 2 años. No, menos. Porque es abril y junio del 26. Claro, es menos de 2 años. 12 de julio ya. Menos de 2 años. Entonces, a lo que voy es, si yo solicité mi inscripción como partido después del 12, puede que cumpla con la regla del último párrafo del artículo 4, de inscribirme a la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria. Pero no voy a tener candidatos que presentar porque digamos, mis padrones de afiliados entraron después del 12. Entonces, los únicos partidos... Y eso ya no se puede modificar. Ya venció el plazo. Exacto, porque el 12 de julio venció el plazo para que yo pueda afiliarme si quiero participar en las elecciones generales como candidato a la fórmula presidencial o el 80% de candidatos a diputados o a senadores. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Los únicos partidos que van a poder participar no solamente son los que lleguen a inscribirse al 12 de abril, sino son aquellos que, habiendo logrado la inscripción el 12 de abril, hayan solicitado su inscripción como partidos al 12 de julio del año pasado. Y viene otro tema adicional, el tema de las alianzas, que ahí creo que hay que hacer alguna que otra precisión. ¿Por qué? Ahorita tenemos vigente una norma reglamentaria que emitió el jurado, si mal no recuerdo, en febrero del año pasado, cuando todavía no teníamos la 32058, que modificó el cronograma electoral. ¿Qué decía, o qué dice en todo caso, porque todavía hasta no he visto que publicara en el peruano una modificación a esa norma reglamentaria? ¿Qué dice la norma? Los partidos, las alianzas tienen que solicitar su inscripción como tal en junio e inscribirse en julio. ¿Por qué esos plazos? ¿Por qué esos hitos? Porque con el cronograma ordinario, por decirlo de alguna manera, la convocatoria se da aproximadamente 9 meses antes de la elección. 9 meses antes de abril, ¿cuándo era? Julio. Pero como ya se modificó la norma, lo que tendría que hacerse también, la ley tendría que modificarse también el reglamento para establecer, siguiendo ese mismo criterio, que los partidos políticos tendrían que solicitar su inscripción como alianza en marzo y lograr su inscripción en abril.
¿Por qué? Porque las alianzas electorales siguen siendo un tipo de relación política y toda relación política tiene que estar inscrita en el ROP a la fecha del vencimiento de plazo. Todas estas brechas, imprecisiones que usted ha hallado en una ley que ha sido publicada hace 48 horas, ¿responden a qué? ¿Hay una mano negra que está buscando aprovecharse de algunas circunstancias y sorprender a los demás? ¿O es simple imprecisión legislativa? Bueno, yo quisiera creer que es imprecisión legislativa, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, a propósito de temas que pudiesen quizás mejorar, ¿no? A veces hay que aprovechar de repente las oportunidades de mejora. En aras de optimizar el principio de alternancia y paridad, se ha establecido, si mal recuerdo, el artículo 118, 112 de la LOE, que desde las elecciones primarias yo tengo que establecer, en aquellas circunscripciones electorales individuales, tengo que ir con un candidato varón y una mujer. Oye, pero si es una candidatura uninominal y es una circunscripción uninominal, compútamelo sobre la base del todo. Es un error flagrante. Y si tengo 3 numerales, que es la etapa de postulación en las primarias, la etapa de resultado de las primarias y la etapa de la elección de candidaturas definitivas, entonces corrígeme el numeral 3, no me corrijas el 1. Porque el 1 que me dice, puedo presentar en las candidaturas a las elecciones primarias al momento de las primarias de manera individual o por lista. Tal cual está redactada la norma, es un incentivo para que prácticamente yo participe en las primarias solo por lista. Señor Naupari, de aquí hasta el 12 de abril se pueden hacer todavía modificaciones a las leyes electorales. Sí, y yo ¿Qué espero que está en ruta? Bueno, yo creo que más bien lo que debiera estar en ruta debiera ser mayores precisiones vinculadas, por ejemplo, a temas de las primarias. Porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, esta misma norma, digamos, reproduce, por decirlo de alguna manera, los requisitos previstos en la Constitución. Edad. Y ahí yo tengo que tener, según la norma, para ser senador, 45 años y para ser diputado, 25. Que es a la fecha de vencimiento de plazo de la postulación. Ya. ¿Qué postulación? ¿Las primarias o la elección de cargos de elección popular? Bueno, las imprecisiones legislativas son múltiples, por lo que veo. Estamos llamados a vernos desde aquí hasta el 12 de abril, que es la fecha en la que se cierra la posibilidad de hacer modificaciones a la ley electoral. Señor Naupari, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Electoral, muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.